Desde la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, México, los pastores y conferencistas internacionales Jaime y Selene Castillo le dan la más cálida bienvenida a este mensaje que sin duda enriquecerá su vida. Vamos a mandar saludos a todos nuestros campus. Vamos, ayúdenme, iglesia. Dios les bendiga a todos nuestros campus, Estados Unidos, México, en Perú, en donde quiera que nos ven, nos siguen. Dios los bendiga. Dios les guarde a todos los hermanos que están en alguna parte de Estados Unidos, en Canadá. Gracias por sus comentarios en las redes sociales. Gracias por seguirnos, por vernos, por ser bendecidos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Apreciamos todos sus comentarios que dejan ahí. Gracias, de verdad. En cualquier país donde estén, gracias. Muchas gracias. Hoy quiero que abran sus Biblias en Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Y si tienen en qué anotar, me gustaría que sacaran en qué anotar. Hechos capítulo 12, por favor. Hechos capítulo 12. Yo quiero compartir hoy un mensaje que he titulado, y voy a empezar una serie tal vez que va a durar algunos domingos, titulado ¿Qué pasa cuando la iglesia ora? Y de eso voy a enseñarles en estos, o al menos este domingo voy a empezar con eso. ¿Qué pasa cuando la iglesia ora? Y vamos a leer Hechos capítulo 12, y cuando lo tengan me dicen amén. Ahí vamos a estacionarnos solo en ese pasaje, no vamos a ir a otros pasajes, solo ahí vamos a estar. Y yo quiero pedir a todos ustedes que están aquí, a toda la gente que nos ve en los campus, quiero pedirles que tengan en qué escribir, porque hoy les voy a enseñar algo muy poderoso y voy a hacerlo despacito para que lo asimilen en el nombre de Jesús. ¿Están aquí? Amén. Pero antes de todo esto, vamos a declarar nuestra visión. Yo espero que lo vamos a hacer con energía. Yo espero que lo vamos a hacer con ganas en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien aquí? No vamos a hacerlo ahí todos flácidos. Vamos a declarar la visión de Jesús, porque no es mía ni suya, es de Jesús esa visión para su iglesia. Vamos a declararla con ganas aquí en los campus, y es ir y hacer discípulos, enseñándoles a guardar. Ayúdeme. Donde se nos enseña a dar la vida por los amigos. Dele un aplauso al Señor. Que así sea. Que así sea. Que así sea. ¿Hay alguien aquí? Hechos capítulo 12. Hechos 12. ¿Ya lo encontraron? Hechos 12, verso 1. Hechos 12, verso 1. En aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, para maltratarles. Y otra versión dice para angustiarlos, otras para matarles. Esta versión dice para maltratarles. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel a Pedro, y entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiase, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Vamos todos a leer esa última parte fuerte. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a leer todos el 5 fuerte aquí en los campus. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cuántos dicen amén? Pueden sentarse, que Dios bendiga su santa palabra en el nombre de Jesús. Saben, el diablo no le tiene miedo a un cristiano que tiene una Biblia en su casa. El diablo no le tiene miedo a algún cristiano que se sabe algún par de cantos de alabanza. El diablo no le tiene miedo a un cristiano que sea muy inteligente. No le tiene miedo. Pero hay algo a lo que el diablo sí le teme. Y al diablo a lo que sí le teme es a un cristiano que ora.
es a una iglesia que ora. A esa sí le tiene temor en el nombre de Jesús. ¿Están aquí? Dice la Biblia aquí que Jacobo, hermano de Juan, yo no sé si recuerdan quién era Jacobo. Jacobo era uno de los hijos de Zebedeo. Jacobo tenía un hermano que se llamaba Juan, que en la Biblia él se puso a sí mismo como el discípulo amado. Era hermano de Juan, el que escribió Apocalipsis, el que escribió el Evangelio según San Juan, el que escribió la primera y la segunda y la tercera carta de Juan, el hermano de él. Ese era Jacobo. Y dice la Biblia que tanto Jacobo como Juan eran hombres poderosos, eran hombres de señales, de prodigios, de milagros, eran hombres muy apoderados por Dios en el nombre de Jesús. Y dice la Biblia que un día tomaron a este hombre llamado Jacob, lo metieron a la cárcel y dice la Biblia que lo mataron. Herodes lo mató. Ahora deben saber esto, escuchen con atención todo lo que les voy a enseñar, porque no hay desperdicio en nada de lo que les voy a enseñar. A veces los libros, cuando los lees, son 300 páginas, pero nada más 5 páginas es lo importante de todo ese libro. Lo que de esta prédica no tiene ni una sola cosa, algo que sea paja. Todo es importante. ¿Hay algo no oyendo eso? Por eso pongan mucha atención. Herodes echó mano o atacó a la iglesia. ¿Por qué? La iglesia estaba floreciendo, estaba creciendo, está en el libro de los Hechos, es el capítulo 12. Pero así es el diablo. El diablo trata de maltratar a la iglesia, de frenar a la iglesia, para que la iglesia, voy a decirlo así, este debería ser también un título de esta prédica, la iglesia es un gigante dormido, es como un gigante dormido, y Satanás lo sabe. Si ese gigante llamada la iglesia se despierta, Satanás sabe que está acabado, está derrotado, y por eso la ataca. Porque trata de mantenerla aplastada, que no se levante. Y eso es lo que hizo Herodes con la iglesia. Y atacó y maltrató y mató a un chico, a un discípulo llamado Jacob. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Jacob y Pedro? Porque ambos fueron puestos en la cárcel. ¿Cuál es la diferencia? Porque a Jacobo lo mataron, pero a Pedro fue libre. ¿Cuál fue la diferencia en uno y otro? Escúchenme, ninguna. No había ninguna diferencia entre Pedro y Jacobo, ninguna. Los dos eran parte de los 12 de Jesús. No eran de los 72, no eran de los 432, no eran de los 2930 y tal, no eran de esos. Eran del primer círculo. Eran de los 12 de Jesús. Es más, voy a decirlo algo más. No solo estaban entre los 12 de Jesús, estaban todavía más cerca de Jesús que los otros 8. Estaban muy cerca. Tanto Juan, Jacobo y Pedro estaban muy cerca, más que los otros 9. Estaban en un círculo muy íntimo, cerca de Jesús. Y ese era uno, Jacob. Jacob tenía las mismas señales y los mismos prodigios que hacía Pedro. Jacob era tan espiritual como lo era Pedro. Pero entonces la pregunta que yo me hice es esta: ¿cuál es o qué fue lo que pasó? ¿Por qué a Jacob lo mataron y a Pedro fue liberado? ¿Cuál es la clave? ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué mataron a Jacobo y por qué mataron a Pedro? Y cuando uno lee la escritura como la estamos leyendo y la vamos a estudiar verso por verso, este pasaje, yo encontré que había una sola razón por la que a Jacob lo mataron y a Pedro lo liberaron. Una sola. Y esta fue la única que yo encontré. Esta es la única clave. Y es esta. Porque cuando agarraron a Jacobo y Herodes lo metió a la cárcel, no hubo una iglesia que orara por Jacobo. La iglesia estaba dormida.
Cuando Herodes prendió a Pedro y lo metió a la cárcel, la iglesia despertó y aprendió la lección de lo que le había pasado. Cuando tomaron a Jacobo no debería haber muerto, pero la iglesia, en ninguna parte de la Biblia dice que la iglesia estaba orando por Jacobo, en ninguna parte. Pero cuando tomaron a Pedro y se dieron cuenta que también a Pedro lo iban a matar, entonces la iglesia se puso a orar. Cuando Herodes vio lo fácil que fue matar a Jacobo y lo alegre que se puso el diablo, se puso muy contento el diablo por la muerte de Jacobo, y como no hubo oposición a Herodes, no hubo quien lo detuviera, no hubo quien se parara en la brecha para parar lo que estaba haciendo Herodes se le hizo fácil agarrar a Pedro, meterlo a la cárcel y también matarlo como mató a Jacobo, a espada. Es probable que le metieron una daga, le metieron una espada, le traspasaron el corazón y estaba listo para matar a Pedro, porque él se dio cuenta que la iglesia estaba dormida. La iglesia no estaba haciendo nada, no tenía ninguna oposición. Andaban matando y secuestrando y matando, y la iglesia no estaba haciendo nada. Y entonces cuando prendieron a Pedro, la iglesia despertó y dijo: tenemos que orar, tenemos que orar. ¿Hay alguien aquí? Y dice la Biblia que la iglesia se puso de rodillas y empezó a orar y a clamar por la vida de Pedro en el nombre de Jesús. Yo quiero que entiendan esto. Ahí les va. Quiero que entiendan el poder tan grande que usted que me está viendo en el campus, ustedes que están aquí presentes, quiero que por favor el Espíritu le revele el poder que tú como iglesia tienes cuando doblas tus rodillas y te pones a orar. Hay poder en el nombre poderoso de Jesús. Hay poder. Hay poder. Hay poder. Usted sabe lo que la iglesia puede evitar cuando se pone a orar. Usted sabe lo que sucedió cuando la iglesia se puso a orar. Evitó que literalmente también mataran a Pedro. Cuando nosotros entendemos eso, usted sabe cuántas cosas nosotros podemos liberar si como iglesia oramos. Esta iglesia tiene que saber, usted como iglesia en nuestros campus y aquí, tenemos que entender el poder que hay cuando usted ora. Una iglesia que ora, que ora, que ora, que ora. Es una iglesia en el nombre de Jesús que puede hacer cualquier cosa. ¿Hay alguien aquí? La iglesia necesita orar sin cesar. Es que ya se acabaron los 21 días. No, tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir clamando, tenemos que seguir buscando a Dios, tenemos que seguir ayunando, tenemos que seguir haciéndolo. Hay una guerra, y esa guerra no es una guerra carnal, es una guerra espiritual. No podemos dejar que los maleantes estén dando bofetadas a la cara de Cristo, a la autoridad de Cristo. Por eso quiero que abras, que despiertes, y espero que a través de esta revelación que Dios me dio esta semana, tú despiertes y te des cuenta del poder que Dios ha puesto en tu vida en el nombre de Jesús. Es tiempo de empezar a dejar de pensar, y por eso es el modelo de Jesús. Por eso es el modelo de Jesús. ¿Sabe cuál es el modelo de Jesús? El modelo de Jesús es tratar de tomar a una persona y transformar a esa persona, llevarla a través de un proceso hasta que esa persona deje de ser una oveja, deje de ser alguien demandante y se convierta en un discípulo, en alguien ofertante. Ese es el modelo de Jesús. Desde agarrar a Pedro desde la nada hasta ser un discípulo. Ese es el modelo de Jesús. Y eso es lo que queremos hacer en la iglesia. Tomar a alguien desde la nada, desde ser un cristiano maduro hasta llegar a ser un discípulo. ¿Hay alguien aquí? Porque una iglesia que solo tiene ovejas
va a pensar como oveja. La oveja hace me. Todos digan conmigo, me. A ver, otra vez, digan conmigo, me. ¿Cómo hace la oveja? Me. Y cuando tenemos una mentalidad de oveja, nada más demandamos. La oveja dice, ayúdenme, ministrenme, órenme, únjanme, socórranme, sánenme. Y yo lo voy a hacer con mucho gusto. Mientras yo tenga vida, yo voy a bendecirte, yo te voy a ayudar, yo te voy a ungir, yo te voy a bendecir hasta donde nos dejes en el nombre de Jesús. Pero es un tiempo de cambio. Tenemos que hacer una transición. La iglesia se dio cuenta que si sigue, ayúdenme, órenme, intercédanme, van a estar matando a Jacob. La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que despertar ese gigante dormido que no solo está pidiendo órenme, ayúdenme, bendíganme, enséñenme, para levantarse y ayudar, bendecir. La iglesia bendecir, ungir, interceder, orar, ayudar, bendecir, proclamar en el nombre de Jesús. La iglesia tiene que despertar, darse cuenta, están matando a Jacob. Ya agarraron a Pedro, ahora sigue Pedro. Tengo que levantarme a interceder, a ayudar, a bendecir en el nombre de Jesús. Tú como iglesia, tú eres la iglesia. Yo te estoy predicando a ti, iglesia. A ti que estás sentado en esa silla. A ti que estás sentado en uno de nuestros campos. A ti te estoy hablando. Este mensaje no es para mí, este mensaje es para ti. No solo para mí, para ti como iglesia. Tenemos que hacer esa transición, dejar de estar sentados viendo cómo matan a la gente en nuestra ciudad, cómo matan a nuestras autoridades, cómo levantan, cómo matan, cómo destruyen la iglesia, cómo lobos vestidos de ovejas se meten a la iglesia a traer división, a traer chisme, a traer contienda, a traer desánimo. La iglesia se tiene que levantar, tú te tienes que levantar. Yo sigo creyendo que mientras haya Jacobos, mientras hay una iglesia que no ore, habrá Jacobos muriendo y Pedros encarcelados. Pero cuando la iglesia se levante a orar y a clamar, no habrá ni Jacobos muertos ni Pedros en la cárcel, en el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor. ¿Hay alguien aquí? No los oigo. ¿Hay alguien aquí? Cuando Herodes, versículo 6, Hechos 12:6, le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Estaba sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Hay alguien aquí? Que alguien diga amén a eso. ¿Saben una cosa? Volteé para acá. Dios me mostraba esto. Si la iglesia ora, los planes de Herodes van a ser frustrados en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Voy a decirlo una vez más. Si la iglesia, usted que está ahí sentado, si usted como iglesia ora, los planes que Herodes o el diablo tengan contra sus Pedros, contra la iglesia, contra su familia, contra nuestra ciudad, contra nuestro país, contra nuestros campus, va a ser frustrada toda obra del diablo en el nombre de Cristo Jesús el Señor. No va a prosperar. ¿Hay alguien aquí? La oración libera. La oración derrota los planes de Satanás, los frustra en el nombre de Cristo Jesús. Y todo eso proviene de una iglesia que entiende el poder que hay en las rodillas, el poder que hay cuando usted se arrodilla y empieza a orar. Usted se da cuenta que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Hay alguien aquí? Para Jacob no hubo nadie quien orara, por eso lo mataron. No hubo una iglesia que orara, no hubo, lo mataron. Y Herodes ya iba sobre Pedro también a matarlo. Pero no contaba que la iglesia, al orar, la iglesia detiene los planes del diablo, los frustra en el nombre de Cristo Jesús el Señor.
Voy a enseñarles algo poderoso. Escuchen, la iglesia, y me refiero a la iglesia de Cristo en general, en todo el mundo, la iglesia se ha subestimado a sí misma. No le entiendo, pastor. Dígamelo de unas palabras más sencillas. La iglesia no ha entendido el poder que hay en ella y se ha achicado. No entiende el poderío que hay en la iglesia, en el poder que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. No lo ha entendido, lo ha subestimado. Ha tenido en poco lo que puede hacer si ora. Y es tiempo, en el nombre de Jesús, de que entienda la iglesia, escúcheme bien, que la bendición va de aquí para allá, pero la liberación va de allá para acá. Otra vez, la bendición, la iglesia tiene que entender que desde esta plataforma viene la unción, la bendición de los pastores, de los líderes, de todos los predicadores que traigo aquí, la palabra profética, la palabra de Dios, todo lo que podamos traer, los mejores predicadores del mundo trayendo a usted palabra, pero la liberación no viene de aquí para allá, viene de allá para acá, viene de la iglesia a su Pedro, viene de la iglesia a sus líderes, que los libera por la oración en el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? No debe haber Jacobos muertos ni Pedros presos si hay una iglesia orando en el nombre de Jesús. He aquí, dice el versículo 7, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado. Esto no le pasó a Jacob porque no había una iglesia orando. Le despertó el ángel diciendo: levántate, Pedro, pronto levántate. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Aquí hay otra revelación más que les quiero dar. Pedro ungido, así como estaba. Escúchenme, volteen para acá porque esta es una revelación muy poderosa. Volteen para acá, iglesia, volteen para acá. Ustedes en los campos, volteen para acá, pongan mucha atención. Pedro, aún con toda su unción sobre él, no pudo liberarse de la cárcel. Aunque la sombra de Pedro caía sobre los enfermos y estos sanaban, aún con toda la unción cargada sobre la de Pedro, Pedro no pudo ser liberado de la cárcel y Pedro no pudo romper las cadenas. Pero la iglesia sí pudo hacer lo que la unción sobre la vida de Pedro no pudo hacer. La iglesia orando fue capaz de hacer que las cadenas se rompieran y que Pedro fuera libre de la cárcel y mover ángeles del cielo en el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor. Alabado sea su nombre. Aleluya. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! Diga conmigo, ¡qué poderoso! No los oigo, diga, ¡qué poderoso! La iglesia necesita despertar. Oh, de aquí para allá hay bendición, unción, dirección, bendición, unción. Pero de allá para acá viene la liberación. Viene mover el cielo, abrir los cielos, mandar ángeles. La iglesia tiene ese poder en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Hay un poder en la asociación. Hay un poder cuando nos ponemos de acuerdo como iglesia, y la iglesia dobla rodilla y empieza a clamar y a orar, y todo aquello que está atado, que está encadenado, puede ser libre. No fue Pedro el que logró la liberación, no fue Pedro el que logró salir por su unción de la cárcel, fue la iglesia que lo sacó de ahí en el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor. Déselo fuerte, déselo fuerte. ¿Hay alguien aquí? Y le dijo el ángel en el verso 8: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y él le dijo: envuélvete en un manto y sígueme. Le dijo el ángel, está hablando el ángel. Diga conmigo, ángel. ¿Quién movió a ese ángel? ¿La unción de Pedro? No. La iglesia orando.
movió ángeles. Movió ángeles, la iglesia. La iglesia ha subestimado, por eso el diablo la tiene dormida, la iglesia, que no se dé cuenta el poderío que hay. La iglesia, ¿qué? Que es Pedro el que tiene que hacer todo, que es el pastor el que tiene que hacer todo. Estamos fregados si pensamos así, estamos fregados. Porque la bendición no viene nada más de aquí para allá. De aquí para allá hay unción, de aquí para allá hay dirección, de aquí para allá hay cobertura. Pero de allá para acá hay liberación, hay poder, hay cadenas rotas, hay puertas abiertas en el nombre de Jesús. Iglesia, abre los ojos, date cuenta del poderío que hay en ti. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba Pedro que veía una visión. Verso 10. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, esto es una señal de Satanás, así se organiza el diablo, por secciones, por autoridades, principados, potestades. Y aquí habla de una primera y una segunda guardia. Llegaron a la puerta de hierro. Digan conmigo, puerta de hierro. Porque ahorita quiero que recuerde esas palabras. ¿Puerta de qué? De hierro. O sea, eran unas puertas de hierro muy pesadas, de fierro, que daban a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¿Quién hizo esto del ángel? ¿La unción de Pedro o la oración de la iglesia? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? La oración de la iglesia. Ese es el poderío que hay en la iglesia. Ese es el poderío que hay en usted. Sí, usted que está ahí sentado, usted que me está viendo, usted que está ahí en los campos viéndome. Sí, me refiero a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a usted. Usted dice, pues yo no sabía que tenía ese poder. Ese es el poder de una iglesia. Cuando una iglesia se une en oración, no podemos estar permitiendo que esté pasando lo que esté pasando en la ciudad. Nuestra iglesia, tenemos que levantarnos a orar. No es un pobre hombre el que va a hacer todo ungido. ¿Hay alguien aquí? 11. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos, ¿qué? Esperaban. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Estaban reunidos. Diga conmigo, ¿qué estaban haciendo? Orando. Levanten su mano derecha todos, aquí en los campos, y declaren conmigo esto bien poderoso. Declárenlo conmigo. Mientras la iglesia está orando, Dios está liberando. Dele un aplauso al Señor. Que alguien diga amén, que alguien diga amén. Cuando la iglesia ora, mientras la iglesia estaba reunida orando, Pedro llegó y los hermanos estaban orando. Ellos no se habían dado cuenta que Dios ya había respondido. Pero mientras la iglesia estaba orando, Dios estaba liberando. Dios estaba liberando. Dios estaba liberando. Dios estaba liberando. Hay muchas cosas que atacan a la iglesia. El ataque a la iglesia es de adentro y de afuera. Desde adentro y de afuera. ¿Hay alguien aquí? ¿Cuáles son los ataques desde adentro? Esos espíritus que se mueven en las iglesias de indiferencia, de apatía, de flojera espiritual. Flojos espiritual a morir. No quieren nada con Dios, nada de la academia, nada de grupo. No hablen de eso. No hablen de eso. Háblenos de descansar. Hay un espíritu de apatía, de flojera, de indiferencia, de compromiso. Son espíritus que atacan la iglesia. Son obstáculos que se levantan. Usted está orando por alguien para que venga al grupo, para que venga a la iglesia, para que venga y se involucre, y se levantan obstáculos. Usted tiene que doblar rodilla, usted tiene que orar, usted tiene que clamar que esos espíritus se vayan, que esas personas sean libres, que sus cadenas sean rotas y que el fuego de Dios vuelva a arder en el nombre de Jesús.
Hay gente que puede venir a la iglesia y se acostumbra a la iglesia. Se acostumbra, échale ganas, pastor, sí, échale ganas ustedes también, sí. Y él no hacer nada. Nomás quiere estar cantando. Nomás quiere andar ahí de bonito. No quiere compromiso. No quiere salir después del trabajo cansado a servir a su Señor, a preparar la mesa. Y ese espíritu se muere dentro de la iglesia. El chisme, la murmuración, las mentiras diabólicas. No, es que el pastor Kaisluni, ¿qué basura del diablo? ¿De dónde sacaron esas cochinadas? No, es que el hermano, es que la hermana, ¿de dónde? ¿De dónde sacamos esas mentiras? ¿De dónde sacamos esas cosas del infierno? Dígame qué pecado hay en querer ganar almas, en querer hacer discípulos, en que la gente madure, Dios santo. Dígame dónde está el pecado. Yo lo dejé todo, hermanos. ¿Sabe que yo tengo más de 50 años? Le he dado toda mi vida a Dios, todos los días, cada semana. Usted todavía andaba pecando y yo ya estaba aquí sirviendo al Señor. ¿Usted cree que yo voy a andar con cochinadas ya a estas horas del partido? Levántese. ¿Por qué lloro tanto esta semana por lo que está pasando en mi ciudad? Porque me duelen las familias. Me duelen los maestros, los ingenieros, las amas de casa, los estudiantes, los jóvenes. Me duelen mis autoridades. Que se atente. Hay ataques a la iglesia y la iglesia tiene que orar para que se vaya toda maldición, que se vaya toda murmuración, chisme, apatía, flojera, excusa y más excusas. Que la gente diga, ya me voy a meter a la academia, pastor. Ya no ore tanto, pastor. Ya voy a ir a un grupo, ya me voy a levantar a hacer lo que Jesús nos encargó. No a lo que a mí me gusta, como si fuera buffet, lo que a mí me agrada. Esos son los ataques de la iglesia de adentro. Que la iglesia no responde, la gente no quiere. Pero al mundo van corriendo, al mundo ni les tiene que rogar, el mundo les cobra para destruirlos, para matarlos. Y luego los ataques que vienen de afuera a la iglesia. Atacan al pastor, atacan la iglesia. Tenemos que levantarnos como iglesia. Todavía, después de no sé cuántos años, hay un viejo. Aquí en ese lugar tenemos que orar, porque dice que esto es de él y que el estadio y otros terrenos son de él. Y ya trajimos las autoridades y todo, y todavía sigue de necio. Tenemos que orar que Dios lo destierre, se lo lleve en el nombre de Jesús de aquí. Tiene nada que ver aquí. Ataques al pastor, ataques a los líderes de afuera. No es que en esa iglesia son muy ambiciosos. Mire, hermano, si no fuéramos ambiciosos en las almas, entonces ¿en qué? Yo dejé toda mi carrera, todo mi futuro, materialmente hablando, profesionalmente hablando. ¿Cómo no voy a tener ambición de almas, de ver las almas que se conviertan, de ver las almas que sean transformadas? Si no fue eso, entonces ¿qué clase de siervo soy? Por eso usted se tiene que levantar a orar, a ayunar, a clamar por su colonia, por su barrio, por su iglesia, a protegerla, a orar para que esta iglesia florezca, crezca, los grupos, los jóvenes, los niños, los adolescentes. Dios bendiga a nuestras mujeres, a los hombres, a las familias, en el nombre de Jesús. Sé que a veces les caigo gordo y les caigo atravesado, pero porque los amo. Un día van a decir, gracias a Dios por mi pastor. ¿Hay alguien aquí? Por eso la iglesia tiene que orar. No puede estar permitiendo que le maten a su Jacobo. Tiene que orar por su Pedro. Si su Pedro es su pastor, sus padres espirituales, oren por sus Pedros. Oren por sus líderes. Oremos por nuestros Pedros. Si es el presidente municipal, si es el gobernador, si son las autoridades, oremos por ellos. Esta semana y las otras semanas pasadas estuve yendo al mirador a orar por cada familia de esta ciudad. No, aquí no es como que, ay, que se vaya la violencia. No se va a ir.
Tienes que orar, tienes que dedicar tiempo, tienes que doblar rodillas, tienes que parar la tele, ponerle pausa a la tele, apagar el celular, ponerlo en modo avión, en silencio y ponerte a orar. Y cuando tú ores, ángeles van a ser enviados en el nombre de Jesús. Debemos orar por nuestra ciudad. Esta ciudad no es casa de narcotráfico, no es casa de ningún sicario. Esta ciudad es casa de Dios y puerta del cielo. Nuestros campus, donde tenemos nuestros campus, es casa de Dios y puerta del cielo. Hay poder en la iglesia. Despierta, iglesia. ¿Hay alguien aquí? Diga conmigo, yo no soy. Vamos, dígalo, yo no soy una víctima, soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. En el nombre de Jesús, dele un aplauso. No somos víctimas. Tenemos que orar. Tenemos que orar. Aquí todos los días hay reunión a las 6 de la mañana con la hermana Josefina, con el hermano César, con el hermano Parra, con los hermanos que se reúnen aquí todos los días a las 6 de la mañana. Ellos vienen a orar. Véngase. Levántese en su casa, doble rodillas, tómese un café, agarre un café, váyase a su cuarto y empiece a clamar por su iglesia, por los jóvenes, por los niños, por los campamentos, por los eventos, por todo lo que hacemos para tocar esta ciudad. Por nuestros grupos, por nuestras redes, por nuestros líderes, por la gente que va a los grupos, por las academias, por los líderes, por los obreros. Cuando llamó Pedro a la puerta, 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, a la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro y dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? ¿Estás qué? Crazy. Está loca, pero ella aseguraba que así era, que era Pedro. Entonces ellos decían, ¿es su qué? Su ángel. Levanta tu mano derecha y recibe esto que te voy a decir. Dios te va a sorprender de los resultados de tu oración. Así como sorprendió a esta niña, así Dios va a sorprenderte cuando te pongas a orar por tu iglesia, por tu familia, por tu vida, por tu ciudad. En el nombre de Jesús, dele un aplauso al Señor. Aleluya. Déselo fuerte, déselo fuerte. Déselo fuerte. Puede aplaudir, chiflar, alabar. Vamos. Déselo fuerte. Vas a estar orando y tu respuesta van a ser tan grande que te van a decir que te volviste loco. Vas a estar orando por esas peticiones, vas a estar clamando, y cuando empieces a clamar y a orar te van a decir como Rode, estás loco, estás loca, prepárate, porque viene un tiempo donde Dios te va a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, y te van a decir que estás loco, pero es Dios respondiendo a tus oraciones en el nombre de Jesús. Aleluya. Va a ser tan rápida la respuesta que la gente no lo va a creer. Cuando vieron a Pedro que llegó, fue tan rápido la respuesta que no lo podían creer. Dios te va a responder, Dios nos va a responder como iglesia tan rápido que no lo van a creer en el nombre de Jesús. Dele un aplauso, déselo fuerte, aleluya. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Mas Pedro, va a venir tiempos tremendos, hermanos. Es más, voy a profetizar esta mañana en fe que el año 2019, así como se abrieron esas puertas de hierro para Pedro por la oración de la iglesia, levanta tu mano derecha, este año 2019 para ustedes los campus y para Castillo del Rey va a ser un año de puertas abiertas, de puertas de hierro que estaban cerradas, se van a abrir en el nombre poderoso
ora, que ora, que ora, que ora, que ora, que ora, que ora. Ay. Estoy sintiendo muy fuerte la presencia de Dios. Mire lo que me está mostrando el Señor. Pedro no fue el que abrió las puertas. El que abrió las puertas fue la iglesia que oró y las puertas se abrieron. No fue Pedro, fue la iglesia que oró y las puertas se abrieron. Y en este momento no lo tengo en mis notas, pero el Espíritu Santo me está poniendo esto. Pedro un día le pidió a la iglesia y le dijo: oren por mí, rueguen por mí, para que puertas me sean abiertas donde yo predique el evangelio. ¿Sabe una cosa? Es la iglesia quien abre las puertas. No soy yo el que abre las puertas, es usted. Cuando se pone de rodillas y clama, Dios le va a abrir a su Pedro, a su iglesia, a usted, puertas de hierro en el nombre poderoso que ningún hombre puede abrir y que ningún hombre puede cerrar, más que el poder de Dios, en el nombre de Jesús. Muchos de ustedes se les van a abrir puertas en trabajos que nunca soñaron que se les iban a abrir, en el nombre de Jesús. Puertas que ningún hombre puede abrir. A ti te van a posicionar, te van a poner en lugares, vas a ser tan bendecido que te vas a dar cuenta que esas puertas solo Dios las pudo abrir a través de una iglesia que ora en el nombre de Cristo Jesús el Señor. ¿Hay alguien aquí? Muchos de ustedes han estado esperando: pastor, yo estoy esperando que se me abran puertas. Pues prepárate, porque esas puertas se van a abrir. Dije, prepárate, porque esas puertas se van a abrir. Pero se van a abrir porque tú vas a doblar rodilla, tú vas a clamar por tu Pedro, vas a clamar por tu iglesia y vas a clamar por tu vida, vas a clamar por tu futuro, vas a clamar y puertas se van a abrir. Se nos van a abrir puertas. No solo en lo material, puertas para abrir más campus, puertas para abrir más grupos, puertas para abrir más grupos de jóvenes y de adolescentes. Dele un aplauso. Puertas, puertas grandes, puertas grandes. ¿Hay alguien aquí? Puertas se te van a abrir con el horario correcto, con el sueldo correcto, con todo correcto. Pero vas a orar. Ese es el poder de una iglesia que ora. No podemos estar viendo cómo siguen matando a nuestras vidas. Tenemos que orar como iglesia, orar, clamar, cubrir a nuestra iglesia, cubrir estas colonias de alrededor, todas las colonias que están alrededor de nuestros campus, cubrir, ir por ellos, buscarlos en el nombre de Jesús. Pero él haciéndoles, más Pedro persistiendo en llamar, persistía en llamar porque nadie le quería abrir. Gracias por tu entusiasmo. Vas a estar tan emocionado que ay. Va a estar sorprendido. Más Pedro, dice el versículo 16, persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron. ¿Cómo se quedaron? ¿Cómo se quedaron? Atónitos. Atónitos. Dije atónitos. Ellos vieron venir a Pedro y se quedaron atónitos. Levanta tu mano derecha y recibe esto. Prepárate, prepárate, porque tu Pedro, tu bendición va a tocar a tu puerta. Prepárate para quedarte atónito. Tu bendición, después de orar, viene a tocar a tu puerta en el nombre de Jesús. Aleluya. Prepárate, prepárate, porque tu milagro viene, tu bendición viene en el nombre de Jesús y va a tocar a tu puerta. Ese novio, esa novia, ese carro, ese trabajo, ese recurso, eso que tú necesitabas, esa sanidad, va a tocar a tu puerta. Prepárate, cuando tú ores, la bendición va a venir a tocar a tu puerta. Aleluya. Que alguien diga amén, que alguien diga amén. Pero él, 17, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo, o sea, a Santiago, no Jacobo el que había muerto, o sea, Santiago, el medio hermano de Jesús, y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar.
Luego que fue de ahí, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, ya enojado, el diablo, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, le pasó lo que le iba a pasar al carcelero. Y por eso el carcelero quería matarse, porque si alguien de la cárcel se escapaba, la sentencia era la muerte. Y dice la Biblia que Herodes los investigó y les dijo: ¿dónde está Pedro? Y no supieron. Y dice la Biblia que ordenó que lo llevaran ¿a dónde? A la muerte. O sea, los mataron porque se les escapó Pedro. Que se cosa en sus propios jugos el diablo mentiroso. Después descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó ahí. Herodes no encontró a Pedro y los guardias no lo vieron. Escuchen lo que hace la oración, ya estoy terminando. La oración nos guarda y hace que no te pueda ver tu enemigo cuando te quiera hacer algún daño. Wow. Voy a decirlo una vez más. La oración es tan poderosa, pero tan poderosa, que ella te va a guardar. Dios te va a guardar para que tus enemigos que te quieren hacer daño no te puedan ver ni te puedan encontrar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor. A Jacob el enemigo no lo pudo encontrar, no lo pudo hallar, le quería hacer daño, pero no lo halló, ni investigando, ni con satélite. Porque Dios nos guarda en el hueco de su mano, nos hace invisibles. Ese es el poder de la oración. Usted tiene que orar mucho por su pastor, por su pastora. Que Dios los guarde, que los haga invisibles a la iglesia, a los líderes, a los servidores. No solo yo orando, como me oyen decir a veces con las rodillas pelonas, sino usted orando ya. Levántese a orar. Ya déjese, sacúdase esas cadenas. Si tiene un hijo encadenado que dice: pastor, ya mi hijo no ha querido, ya póngase en oración, póngase en ayuno hasta que se rompan esas cadenas. Hasta que vea a sus hijos aquí, su familia aquí, su jefe aquí, sus compañeros de trabajo aquí. ¿Hay alguien aquí? Voy a terminar con unos pensamientos, ya voy a terminar. Han sido bendecidos, muy bendecidos. La iglesia, y con eso termino, la iglesia hasta este día solo ha volado con una sola ala. Con una sola ala. El pastor dándolo todo, los líderes dando, ungiendo, bendiciendo, guiando, dando palabra. Una sola ala, una sola ala. Es tiempo que la iglesia despierte y saque su otra ala. Y ambos, el pastor dirigiendo, guiando, ministrando, y la iglesia orando, clamando, ayunando, orando con dos alas, avanzando, volando en las alturas, alcanzando lo milagroso, lo sobrenatural, lo poderoso, en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Aleluya. Cuando es solo el pastor el que hace todo, y yo espero que el pastor me visite y haga esto y si no está, no hay reunión, y si está, no es una ala haciendo todo. Es todos haciendo todos. Cuando usted vea una iglesia creciente, una iglesia avanzando, una iglesia con muchos recursos, una iglesia que parece que no le falta nada, es porque todos están trabajando, todos están avanzando, todos están. Usted, iglesia, despierte. Ya no es solo que uno haga todo y el pastor haga todo y lo haga todo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos años más? Levántate. Pero yo estaba hablando, Señor, levanta más gente que nos ayude, más cantantes que nos ayuden, más obreros que nos ayuden, más gente que predique, más gente que gane almas, más. Todos volando, todos usando nuestras alas en el nombre de Jesús. Y voy a decir algo a los de secundaria y a los de kinder. Ustedes, para mí, muchachos, niños, ustedes que están en secundaria, kinder, maternal, ustedes para mí son bien importantes. No saben cuánto oro por ustedes. Sé que por ustedes muchos no dan nada, no valen un centavo para muchos,
Pero para mí valen tanto, oro tanto como oro por los jóvenes, por los adultos, así oro por ustedes, por los niños de la iglesia. Porque ustedes, Dios los va a levantar poderosamente sin ningún prejuicio. Y Dios los va a usar grandemente. ¿Hay alguien aquí? Vamos a levantarnos a orar por nuestras hermosas autoridades. No son perfectas, pero vamos a orar por ellos. Vamos a orar por el presidente de la república. Yo no voté por él, no importa que no hayas votado en una autoridad. Y hay que orar para que Dios lo guarde, lo ayude, lo guíe. Hay que orar por nuestros gobernadores, hay que orar por nuestros presidentes, hay que orar por los policías municipales, por los policías estatales, federales. Que Dios los guarde y los cuide. A los soldados Dios los cuide y los bendiga. ¿Hay alguien aquí? Por nuestras instituciones, por nuestros maestros. Orar por ellos. Ya sé que les caen gordos a algunos maestros, pero hay que orar por ellos. Hay que orar por lo que pasa allá afuera. Hay poder, dije, hay poder. Si una iglesia ahora no hay Jacobos muriendo y no hay Pedros en las cárceles, es solo una iglesia que avanza y avanza en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pastor, yo una pregunta y con eso termino. Pastor, ¿por qué a Pedro tanta guardia, pastor? Que un soldado, que otro soldado, que otra guardia, que una segunda, que una tercera. Pues si Pedro era un evangelista, ¿por qué tanta guardia, Pedro? Pues ni que Pedro fuera que un matón o qué. ¿Qué era Bin Laden o qué, Pedro? ¿Sabe qué, hermano? Es que no es un asunto carnal, es un asunto espiritual. Y cuando el diablo ve que hay un Pedro que se levanta a predicar, a ganar almas, a hacer discípulos, a predicar, sabe que está saqueando el infierno y ese necesita máxima seguridad. Pero cuando una iglesia ora por su Pedro, ese Pedro va a estar libre para predicar, para avanzar, para guiar, para bendecir, para edificar en el nombre de Cristo Jesús el Señor. ¿Hay alguien aquí? Levántate, iglesia. Vamos a unirnos en oración. Vamos a unirnos todos los días a clamar, a orar. Que Dios guarde nuestra ciudad, nuestra iglesia. Que Dios haga huir todos sus enemigos. Que todos sus enemigos sean esparcidos en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien aquí? Y tú avanza. Si tienes luchas ahorita en tu grupo, en tu red. Yo ahorita luchando con los de la academia, unas luchas tremendas. No podemos hacer a la gente venir a que Dios los bendiga, que Dios los guíe, a que reciban pan de vida. No podemos. La gente se resiste. Si los invitara a un antro, los invitara a otra cosa, corrían y hasta me pagaban. Vamos a orar, iglesia, para que esos obstáculos se quiten, para que la gente quiera, para que la gente Dios sobre en su vida y sepa que Dios los ama en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien aquí? Vamos a orar esta mañana. Tenemos que orar como iglesia. Levántese a orar. En su casa o en donde sea, levántese a orar. Vamos a unirnos como iglesia. Vamos a orar por las cosas que hay adentro de la iglesia. Que Dios se vaya todo espíritu de indiferencia, apatía. Y por los ataques que tiene la iglesia de afuera, por nuestra ciudad, por nuestro país, en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien aquí? Vamos a orar. Vamos a avanzar con las dos alas. ¿Hay alguien aquí? Desde la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, México, los pastores y conferencistas internacionales Jaime y Selene Castillo le dan la más cálida bienvenida a este mensaje que sin duda enriquecerá su vida.